Leonid Kolesov nació en la ciudad de Rivnsk, Rusia, ex Unión Soviética. Inició sus estudios de guitarra de manera autodidacta con la influencia de la música gitana. Para cuando tenía 13 años, ganó el concurso para el único puesto de guitarrista en una big band juvenil. Desde aquel momento inició su carrera artística. A los 17 años, viajó a Moscú y se licenció como guitarrista, intérprete y maestro de guitarra. Ha sido invitado a la Filarmónica de Yaroslav como guitarrista, solista y acompañante de los cantantes de esta entidad. Además, es el autor y productor del ciclo de programas Mundo de Guitarra en el canal de televisión Rivnsk 40. En 1993 fue invitado a una gira a los Estados Unidos, donde tocó en 16 estados y grabó el disco The Romantic Guitar of Leonid Kolesov, con su propia música. Luego realizó varias giras por Europa con diversos grupos de músicos gitanos. Bienvenidos a una velada musical única en Quinta Parada Magazine. Hoy nos sumergimos en las melodías cautivadoras de un talento excepcional, un guitarrista clásico ruso que ha hecho de Ecuador su hogar. Desde las vastas tierras de Rusia hasta los vibrantes paisajes ecuatorianos, descubriremos cómo la guitarra clásica se convierte en un puente que conecta culturas y emociones.
Bravo, 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 maestro. Bienvenido, maestro. Es un placer para nosotros. Quisiéramos empezar contándoles a nuestros amigos que nos están mirando quién es Leonid Kolesov, cómo fue su infancia, de dónde es usted, cómo era de niño, por favor, desde cuándo tiene afición por el arte de la música. Cuéntenos, maestro, por favor. Prácticamente mi familia no son músicos. ¿Ya? Mi mamá es farmacéutica, médica farmacéutica, y mi papá es ingeniero de construcción de los barcos. Nada que ver con la música. Pero yo tenía un tío, mi tío fue primero artista que ha hecho unos trucos mágicos con cartas en escenario y otras cosas. Pero después él, por algunos asuntos, dejó escenario y fue director de Casa de Cultura, pero en Ucrania, porque mi mamá nació en Ucrania y después, cuando terminó de estudiar farmacología, ella iba a Rusia y conocía a mi papá por allá. Y también, por ejemplo, mi mamá siempre gustaba ópera italiana y cuando en nuestra ciudad de Rybinsk vinieron artistas de ópera, siempre nos mandaron con papá también a acompañar a ella a la ópera. De verdad, cuando fue pequeño no me gustó, me pareció aburrido, pero papá dice, no, tienes que soportar porque mamá gusta la ópera. Hay que apoyarla. Para mí fue más divertido ir con papá a ver ice hockey. ¿Ya? Y yo preguntaba también por qué mamá nunca va a ice hockey y nosotros tenemos que soportar la ópera. Pero antes ice hockey fue al aire libre, entonces fue bastante frío, a veces 20 bajo cero. Wow. Entonces, pero con emoción. Claro. De todo juego teníamos que soportar todo. Y después, como prácticamente mi mamá gustaba la música, teníamos muchas grabaciones más de música gitana y me gustó tocar la guitarra. Y mi primera guitarra me prestaron, yo tenía 10 años de edad. Y también yo participé en un ensamble folclórico gitano como alumno prácticamente. Y después, cuando yo tenía algunos 12 años de edad, interesaba la guitarra clásica, pero teníamos un profesor bastante famoso, pero en barrio muy lejano. Vivía muy lejos, ¿ya? Y mamá y papá dicen que no pueden me traer a escuela de música. Y yo tenía que estudiar de manera autodidacta. Pero antes, como en Unión Soviética, y teníamos solo un canal de televisión. ¿Ya? En nuestra ciudad. Y cuando 7 años de edad, primera vez nosotros comprábamos un televisor chiquito, blanco y negro. Pero antes, como en Unión Soviética, siempre demostraron conciertos completos de los músicos extranjeros y nacionales que vinieron a Moscú, San Petersburgo. Y yo he visto programas que llegaron guitarristas clásicos, como Diego Blanca, por ejemplo, me gustó mucho cómo tocó como guitarrista español. También escuché primeros pasos de música latinoamericana como valses de Laur. Entonces, fue divertido y también yo aprendí el repertorio, conocía. Después me regalaron métodos y yo inicié a estudiar la música. También, por ejemplo, los gitanos burlaron conmigo porque inicié a tocar guitarra clásica, pero gitanos tocan súper virtuoso. Claro. Y cuando yo he hecho mis primeros pasos y me llamaron como Sumnakuneva Astia, como Manos Dorados, por eso mi página web se llama Guitar Golden Hands. Ya, y Leonid, una pregunta. Tú hablas mucho de gitanos. ¿Tú tienes sangre gitana en tus venas? ¿Corre sangre gitana? Sí, un poco tengo, sí. Coméntanos, ¿por qué lado corre sangre gitana? Del lado de mamá. Del lado de tu mami. Ella es ucraniana. Alegre, entonces. Sí. Ya. Pero gitanos no son alegres, es una cultura que nunca adapta. Ya, ajá. Claro Por que eso hay mucha fama sobre gitanos que tiene mal de ojo y todas cosas.
Pero es más la cosa que hablamos, más mitos Ya. de esta cosa, porque en cultura gitana no adapta. Por supuesto, si de país donde vivan ellos también reconocen cultura de este país y adapta esta cultura a su propia manera. Es mismo como pasó con música flamenca, por ejemplo. Porque la música flamenca no tiene formación gitana. Y gitanos son intérpretes. Y nosotros conocemos, por ejemplo, a Michael Jackson o Julio Jaramillo. Y siempre hablamos, esta canción de Julio Jaramillo, esta canción de Michael Jackson. Pero nadie sabe quién es compositor, quién es arreglista de esta canción. ¿Y a qué crees que se deba esto? Sí, pero, por ejemplo, formación de un artista, muy pocos artistas que interpretan solo su propia música. La mayoría interpretan de música de otros autores, pero siempre autores a veces no olvidan por intérpretes. Y usted dice, esta canción de Julio Jaramillo, pero a veces es música, no es, la canción no es ni ecuatoriana, puede ser de Centroamérica o de otro país. Pero se dio a conocer a través de ese artista tan reconocido, ¿no es cierto? Entonces, claro, se lo identifica con ciertas músicas a un artista. También como pasó con música flamenca, por ejemplo. Siempre asociación con los gitanos, pero gitanos son intérpretes, porque casta más alta de los gitanos son músicos, son artistas. Y siempre gitanos son mejores músicos del mundo, fueron ellos. Wow, qué hasta bien. Artistas, los gitanos famosos, por ejemplo, Charlie Chaplin. Claro. Hasta si Charlie Chaplin escribió de su mano que él nació en un carrito gitano, porque sus padres fueron artistas. Claro que sí, maravilla. claro que sí. Leonid, ahora coméntanos, sabemos que tú a la temprana edad de 17 años te fuiste a Moscú en busca de oportunidades. Compártenos, ¿qué experiencias ganaste allá en esta ciudad tan grande y tan rica culturalmente hablando también? Primera cosa que 12 años de edad yo entré a un big band juvenil de jazz. Teníamos como 20 músicos, pero yo toqué solo acordes de jazz. Y entonces, porque se llamaba sección de ritmo, que teníamos guitarra, bajo y batería. Y nuestro profesor fue muy sabio y tocó en mejores orquestas del mundo. Y él fue trompetista. Y él formó este Big Band juvenil en base de con auspicio de fábrica de construcciones de barcos donde trabajó mi papá. Esta fábrica siempre auspició el colegio y también nuestro Big Band porque necesitábamos instrumentos, aparato y todo son los gastos que fue imposible para cada uno tener. Y, por ejemplo, instrumentos de viento son muy costosos. No es solo guitarra. Claro. Y en Big Band juvenil, nuestro profe, él nos daba todo el conocimiento de teoría de la música. Otros conocimientos como interpretar, porque es muy importante saber cómo interpretar a escenario. Porque no solo pasa de talento, hay unos trucos que hay que aprender. Claro, por supuesto. Y cómo mantener el concierto, como tener culminaciones, tener descansos, como reconocer el público te reconoce. También es un aprendizaje importante. Claro, qué lindo, qué maravilla. ¿Y cómo ha influido justamente la música rusa aquí en tus interpretaciones aquí en el Ecuador? Pero sabe que no soy experto de música rusa. ¿No? Yo más toqué la música gitana. Pero también música gitana en Rusia, también, por ejemplo, romance gitano se llama, pero mismo gran artista Nikolai Slichenko fue director de Teatro Romén, es el único teatro musical gitano del mundo que está en Moscú. Y él dijo que romance, no existe romance gitano, es romance ruso, pero interpretado de una manera especial.
Y entonces de esa música gitana, ¿sí influye aquí en las obras, en las piezas musicales que usted toca, maestro? Mire, es manera de interpretar. No ya. importa qué música interpretas. Perfecto. Porque también hay muchas canciones europeas que tienen asociación con música gitana, de Hungría, de Rumanía, pero no es música gitana. Hay folclore gitano que es aparte. Mismo pasa con flamenco, que flamenco es música, tiene formación de Grecia antigua. Es única cultura que tiene compases de la Grecia antigua. Mismos griegos no tienen estos compases. Y también influencia árabe, influencia judía, con migración de los judíos y invasión de los árabes de estas tierras de Andalucía, que fue Emirato Andaluz. Y 500 años. Y también cuando llegaron gitanos, ellos como iniciaron a interpretar esta música de su propia manera. Claro que sí. Es la forma. La segunda pieza musical que usted interpretó para nosotras y que nos quedamos maravilladas es de su autoría, ¿verdad? Sí, yo también como compositor tengo música no solo para guitarra, para otros instrumentos. Recién he hecho mi ballet, Monte Luminos, también tiene influencia gitana porque cada capítulo tiene como revelación de un arcano de arcanos mayores de tarot. Y también como escenario y libreto he hecho mi esposa Araí Vela, y ella tenía estas ideas para Esta hacer ese pieza ballet. la hizo para su esposa. Sí, la dedicó se a llama ella. Araí, es a su nombre. Ay, Y qué es linda. la milonga porque ella quiere mucho la música de Argentina y también baila tango. Qué hermoso. ¿Les parece, amigos? Y entonces, si le escuchamos al maestro interpretar esta hermosa pieza musical. Araí, para quien también enviamos un fuerte abrazo. ¡Bravo! Hermosa pieza musical dedicada a su esposa, maestro. Felicitaciones, muy Muchas rica, muy linda, muy Perdón, sonora. yo no terminé como esa respuesta, que ustedes me preguntaron sobre cómo yo llegué a Moscú. Claro que sí, continúe, maestro. Porque nuestro profe de ensamble, de orquesta, de Big Band, él siempre me empujaba, dice, tienes que ir a Moscú a estudiar, porque él también estudió allá. Claro. Y yo iba y también primero conocí a mi profesora Natalia Ivanova-Kramskaya. Y su padre, Ivanov-Kramskoy, fue gran guitarrista en la Unión Soviética. Y también tenía cursos con Andrés Segovia, porque Andrés Segovia fue gran guitarrista español que viajó bastante por muchos países para
lanzar guitarra a nivel académico, porque guitarra antes de inicio del siglo XX tenía una crisis. Después de tanto triunfo de guitarra clásica en época de clasicismo, tenía crisis y prácticamente pasó como instrumento popular. Ya. Y Ivanov-Kramskoy él renovó, hablamos clases en el Conservatorio de Moscú, porque antes fue Mauro Giuliani, después gran guitarrista italiano, después su hija Giulielmi, su apellido, y después pasó crisis. La guitarra desapareció como instrumento académico y no tenía como esta influencia como instrumento serio, y pasó época de romanticismo, donde guitarra pasó como en unas serenatas de Schubert, de Schumann. Ellos escribieron un poco para la guitarra, pero no fue tan valoroso este instrumento. Claro que sí. Ahora, Leonid, cuéntanos, ¿en qué escenarios del mundo te has presentado tú? Yo en escenario viajé bastante. Como yo nací en Unión Soviética, me inicié a interpretar por allá. Ya. Y después de perestroika, como teníamos posibilidad de salir del país, porque antes fue solo con permiso de partido, de algo, no sé si sabes, épocas, como también un ejemplo todavía vivo, Cuba, por ejemplo. Pero después yo tenía una invitación a Estados Unidos. Es mi primera experiencia fuera de Rusia. De Rusia. Y he hecho una gira por 16 estados. ¡Qué maravilla! Por medio año. Y también como me invitaron como un artista también famoso en música bluegrass, Bill Clifton. No, su apellido Marburg, pero Clifton fue su seudónimo artístico, porque él tiene origen alemán y, por ejemplo, para música bluegrass, country, siempre mejor tener otro nombre, como pasó, por ejemplo, con el compositor Gershwin, George Gershwin, que tenía apellido Gershovich, y cambiaron por más inglés, variante inglés como Gershwin. Entonces, también su productora Tineke Marburg, su esposa, ella también Bill fue americano de origen alemán, pero ella fue de origen holandés. Ellos me hicieron esta gira. Y también primero yo publiqué mis obras, como es mi primer libro que salió ese año 93. Y también mis adaptaciones y mi primer disco, pero fue cassette. Todavía no había discos. No había solo aparecieron, fue de lujo y nadie tenía aparato, entonces no fue tan popular. Esa fue mi primera experiencia. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué le motivó a usted visitar nuestro país y a quedarse sobre todo a vivir aquí? Primero cosa por curiosidad, porque yo siempre toqué la música latinoamericana. También en conservatorio yo estudié italiano, pero no logré mucho. Pero también me daba paso para aprender español, porque la estructura es similar y muy parecido. Y también como yo siempre tocaba música española, música latinoamericana, tenía interés para ver esta cultura, pero en vivo. Prácticamente mi primera experiencia de escuchar música andina, yo tenía algunos, no acuerdo cuánto, 10 años de edad más o menos. ¿Y a esa edad ya escuchó música andina? Sí, en vivo, cuando llegó un ensamble típico como ensamble de música andina, tenía zampoña, tenía quena, charango, guitarra y bombo. Ese ensamble, pero de Chile. Y como en colegio nos vendieron boletos. Los boletos fueron baratitos porque es concierto más didáctico. Y en sala muy grande, es una casa de la cultura de la ciudad. Y yo iba, primera vez escuché, me gustó muchísimo esta música. Y también como veíamos charango, y hombre quien tocó charango fue gordo y grande, y nosotros pensábamos, qué guitarrita tan chiquita, y este hombre.
Pero después como nos daban como lección didáctico, que es instrumento charango, que es, tiene dobles cuerdas, 5 cuerdas y tiene otra, no es guitarra, guitarra tiene otra función. Claro. Es mi primera experiencia con música andina y me gustó muchísimo. Y después, por ejemplo, no, hablamos guitarra, es un símbolo de Sudamérica, que no menos que en España y en todo el mundo. Y por supuesto que en Conservatorio de Moscú yo toqué mucho música latinoamericana. Ah, qué lindo. De Heitor Villalobos, de Antonio Lauro, esos famosos grandes compositores que escribieron para guitarra clásica. Y también es interesante fue para mí como interpretar esta música, porque es música hermosa, que tiene prácticamente dominancia en el mundo. Claro. Y todos los ritmos, por ejemplo, esa rumba, cha-cha-cha, ese mambo, tango. De Cuba. Sí, todas esas músicas dominan en el mundo. Claro. Pero Ecuador creo que debe haber sido el país menos conocido. ¿Y usted cómo llegó a enterarse de nuestro país? Porque a pesar de en saber... Ecuador, en esta época, como año 2000, fue el único país que podría llegar sin visa. Antes, porque yo quería hacer un tour, pero dicen que tienes que ir a otros países o comprar un tour, que es carísimo, y siempre hoteles se reservan muy caros. O tener una invitación, pero no podría tener una invitación porque invitaba? no. Claro. ¿Quién invitaba? Pero también antes, cuando estudié en conservatorio, teníamos muchos estudiantes ecuatorianos. Y, por Allá ejemplo, en Rusia. Ajá. Entonces... Cuales yo no vea 15 o más años, o 20 años, y no tenía contacto. Y cuando llegué al Ecuador, yo vivía en Centro Histórico, en Calle Sucre, es en corazón de Quito, por supuesto. es entre Guayaquil y Venezuela. Y alquilé departamento que antes fue, ¿cómo se llama? Fila en banco. Ya. En este edificio, en Ya. tercer piso yo viví, porque arriba fueron departamentos. Ya. Y después me recomendaron ir a Casa de la Cultura para conocer a algunos músicos. Y me recomendaron Jorge Salinas, pero ese fue estudiante con quien yo estudié. Ah, qué coincidencia. También yo estudié con Aníbal Landázuri, que es dueño de Mozart y fundador de Byron Sotomayor, que él vivió en Guayaquil. Fueron amigos, pero en época de estudiantes. Julio Álvarez de Guayaquil también. También Katie Wong, también es musicóloga importante para Ecuador. Claro, por supuesto. Entonces le encantó Ecuador y dijo, Sí, aquí me quedo. Y Jorge, él justo abrió su fundación de música. Ya. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo busco profesores. Y es tan difícil, porque Jorge es perfeccionista, quería buenos profesores. Dice, queda para un año, yo te voy a ayudar con visa de trabajo. Y yo quedé. Ah, qué lindo. Sí. Wow. E inclusive se casó con un ecuatoriano. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años es que ya resides aquí en el Ecuador, Leonir? Como casi 23 años. 23 años. Y cuéntame, ¿cuáles crees tú que son las principales diferencias, musicalmente hablando, ¿no? entre la cultura musical de Rusia y la cultura versus la cultura musical ecuatoriana? Mire, prácticamente en Ecuador y todos los países del mundo hay música académica, por ejemplo. Está en base de clasicismo, romanticismo, barroco, estos estilos. Como aquí en Ecuador hay 4 orquestas sinfónicas y también como orquestas, como orquesta experimental de maestra Andrea en Universidad Central. Son orquestas que más tocan música académica, pero por supuesto que cada cultura, ¿de dónde salió música académica? También de folclore. Y fue en época
de romanticismo, porque el romanticismo, ¿cuál es característica de mi punto de vista de romanticismo? Cuando culturas nacionales llegaron a lo académico. Porque antes de esto, época de barroco, clasicismo, fue música para aristócratas y música folclórica, que nadie controló, desarrolló de su propia manera. Por ejemplo, en caso de Sudamérica, el periodo de romanticismo no llegó. Fue prerromántico, por ejemplo, en caso del Ecuador, que por ejemplo, si sabe obras famosas como Alma Lojana, como Penas Mías, de Cristóbal Ojeda Dávila, que es folclore, pero es que estas obras fueron escritas para piano. Y Alma Lojana, canción, pasó como canción después. Y también como Enrique Espín Yepes, sus obras famosas para violín, fueron músicos como obras académicas, prerrománticas. Y después pasó globalismo con jazz, con pop, con rock, y prácticamente cortaron este proceso de desarrollo. Pero como en caso de Rusia y Europa, en Rusia también, por ejemplo, el romanticismo casi 50 o 70 años atrasó, como en el resto de Europa. Y compositor Tchaikovsky son finales del siglo XIX, que en Europa Paganini, ese Beethoven, prerromántico fue. Ellos fueron en el inicio del siglo XIX y aparecieron después famosos Chopin, Liszt, con influencia, todo, porque de mi punto de vista, el primer romántico fue Niccolò Paganini, y sus sonatas para violín no son sonatas académicas, son música como recitativo y aria, es música italiana, puro folclore. Y por eso hablamos que cada país tiene esta influencia folclórica. Claro que sí. Y orquestas sinfónicas tienen un repertorio fijo académico, como hablamos de música de clasicismo, barroco, pero también tienen sus propias obras de compositores nativos. ¿Y usted practica la docencia, maestro? Sí. Yo en este momento trabajo como profesor independiente, doy clases de guitarra, de composición. No en un instituto, sino particularmente. ¿A niños o adultos? Cualquier persona. ¡Qué lindo! Porque, mire, la música no tiene fronteras. Ni edades. Porque siempre nos indican que en esta edad tienes que hacer esto, en esta edad esto, en esta edad tienes que tener estas enfermedades, en esta edad morir. Entonces, todo está ordenado. Así es. Pero la vida no es así. No es así. Y también, si persona quiere estudiar la música, por supuesto, mayoría no serán músicos profesionales, pero música da muchísimo para desarrollo humano y también ayuda mucho para ver el mundo no blanco y negro. Claro que sí. Desarrollar fantasía. Y siempre, la creatividad también. Creatividad. Y hasta que políticos, mejores políticos, no fueron políticos, fueron gente creativa. Claro, por supuesto. Y un músico jamás sentirá la soledad, dicen, ¿no? Sobre todo los que interpretan la guitarra. Si se sienten solos, abatidos, cogen su guitarra y empiezan a interpretar y pues la soledad se esfuma. Les alegra el alma. Y prácticamente músicos no necesitan compañía mucho. La Solo compañía el público es, sí, pero hablamos sobre músicos profesionales. Claro. Pero si una persona estudia instrumento y también se ayuda bastante para personas mayores. Por ejemplo, porque música, primera cosa, necesita mucha memoria. Eso es lo más importante. Y ustedes no pueden encontrar, yo no conocía nunca algún músico que tiene demencia o tiene Parkinson o algunas cosas. ¿Por qué? Porque siempre desarrollan la memoria, el cerebro. Está trabajando constantemente para mantener la armonía, para mantener el equilibrio entre las manos, muchas veces con la voz también. Sí. Claro que sí. Y también motórica. Y claro, la mano izquierda, la derecha, totalmente. Y es también cuestión física, porque cuando tocas instrumento cansas, también físicamente. Y tienes que practicar deporte también, porque interpretar en escenario 1 hora o más, 2 horas,
Tienes que agotador. tener Buen estado físico. Sí, estado físico bien hecho, Claro, bien puesto. Claro que sí. Y las personas que tenemos las manos pequeñitas, A eso no importa. no importa. Prácticamente no depende del tamaño de las manos. Ya, sino Porque- de la habilidad. Sí, porque, mire, por ejemplo, dos músicos más importantes, unos de más importantes del mundo, Johann Sebastian Bach. Él tenía mano chiquito y dedos gordos. No tenía extensión más de 1 octava. Wow. Entonces, no puede encontrar en obras de Bach como distancia más de 1 octava. Pero pianista moderno tiene que tener 3 notas más, una tercera más. Claro. Si no, chao Chopin, chao Liszt, chao Rachmaninoff. No. Pero como en época de Bach todavía no nacieron estas personas y cada músico interpretó sus propias obras, él fue mejor organista, hablamos del mundo, porque él ha hecho concurso con Händel también, y ellos por si acaso nacieron el mismo año. Pero Händel, él tenía influencia de música italiana porque estudió en Italia y después trabajó en Inglaterra. Entonces, compositor no tan fue compositor de Alemania, tenía su propia influencia y su música más inglesa que alemana. Pero creo que más fácil sería el piano que la guitarra, con las manos pequeñitas, ¿o no? No, Pasa depende. nada. Mire, yo después explico sobre instrumento. Termino esta cosa, que Händel quería ser mejor organista de Europa. Okay. No hablamos del mundo, porque antes en América todavía no fue este nivel de interpretación. Porque hablamos siglo XVI, XVII, pasando a XVII. Está bien, Sí, 17. 17, sí, siempre confundo. Entonces, Händel ha hecho un concurso con Bach, quien interpreta mejor. Y Bach ganó este concurso. Teniendo sus manos pequeñitas. Y sus manos pequeñitos, gordos. Y otro ejemplo, Niccolò Paganini. Él tenía pésimo mano para violín. Él tenía mano estrecho y largo, el dedos largos. Para violín mejor tener como mano más movido, más, hablamos redondo, con dedos cortitos, con mucha extensión. Pero él tocó mejor de todos. Wow. Entonces no hay una regla. No hay regla. No hay regla. Y sobre instrumento musical, instrumento es un carácter. Y ustedes pueden ver, de mi experiencia, yo veo un niño y prácticamente puedo por su carácter ver cuál es el instrumento mejor para él. Porque a veces mandan al conservatorio a piano y el niño odia piano después. Sí. O al violín. Y queda con trombón después. Claro. ¿Por qué? Porque trombón es su carácter. Claro. Cada persona escoge su instrumento dependiendo del carácter que tiene. Sí, Qué bien. y por ejemplo, como en plano de guitarra, guitarristas más individualistas, más gustan ser solos. Claro. Y siempre dan valor a su soledad, su independencia. Por ejemplo, pianistas son más sólidos, personas más eruditas, porque guitarristas son muy cerrados. Ya. Por ejemplo, instrumentos de viento, eso es más gente fuerte, Claro. físicamente. Y ellos más tan estrictos, más como hablamos, más terrestres. Ya. Entonces, cada instrumento es un carácter. Claro, por supuesto. Y no podemos decir cuál instrumento mejor o cuál es peor. Claro. Todo instrumento es importante. Por ejemplo, que una trompeta no es mejor que un violín y lo contrario. No, todos son hermosos y aportan Así es. muchísimo a la Así música. es. Depende ya de las habilidades de cada uno y el instrumento que mejor se adapte a la persona que lo está interpretando. Totalmente de acuerdo. Leonid, y cuéntenos ahora, usted decide quedarse en el Ecuador, usted se enamora, se casa aquí, empieza a hacer su carrera musical aquí. ¿Y qué barreras fueron las más difíciles de sobrellevar en el tiempo en que usted ha permanecido en este país? Pero barreras, como hablamos, son mismos en todo el mundo. El idioma, por ejemplo. El idioma no es tanto para interpretar la música, no es necesario. No, pero me refiero a la vida en general, para haber decidido quedarse en el Ecuador. Pero aquí, primero cosa, en Ecuador vivir es una maravilla. Sí.
Es un paraíso que prácticamente cómodo para vivir. Gente muy amable. Por ejemplo, también como en toda América, incluso Norteamérica, no hay mucho como diferencia que tú estás extranjero o tú estás una persona que nació allá. Nativa. Por ejemplo, en Europa es un problema. Claro. Si usted, por ejemplo, viene a Francia o Alemania, pero toda la vida nunca será como Bien personas acogido, que son claro. desde allá. A veces sus niños tampoco van como reconocidos que personas como personas nativos. Pero, por ejemplo, en el continente americano no es así. Tú te has sentido acogido, Acogido. entonces. Qué Es bueno. mismo cuando yo trabajé en Estados Unidos. Nadie te dice que tú no hablas tan bien, pero en Europa no es. ¿Ah, Te sí? van a indicar siempre A cosa. corregir. qué diferente. Sí, son Corregir, diferentes de culturas. Ajá, por Son diferencia supuesto, de por culturas. supuesto, Es claro más que duro. sí. Maestro, ¿tiene proyectos musicales? Pero siempre yo Últimamente. tengo proyectos, siempre. Y entonces, siempre yo toco. Y toco la música, siempre aprendo nuevas obras. Mis proyectos son así. Claro. Y también, siempre está creando, siempre está sí. interpretando. Qué hermoso. ¿Y algún lugar donde piensa presentarse últimamente? No sé, todo pasa espontáneamente. Todo. También yo busco algún productor que me ayuda. Ah, ya. Yo tengo amigos que me ayudan porque yo no puedo hacer todas cosas. Claro. Y también yo doy clases. En clases también son mis proyectos, como hacer... Por supuesto que porque también como este momento, esta época también es dificultad para todos nosotros y músicos y artistas que simplifican las cosas. Pero en caso, por ejemplo, caso mío, yo quiero enseñar cosas finas. Pero no hay personas que interesan mucho y también, o a veces se interesan, pero quieren recibirlo rápido. Que es, No. de verdad no es imposible. Es el enemigo del aprendizaje, sí, por supuesto. un proceso es, De la y calidad. tienes que aprender todos los pasos, no llegar desde primer piso a séptimo. Como todo, como cuando somos estudiantes, debemos entrar a jardín para luego llegar a la universidad. requiere Paso a práctica, paso, por ¿no? supuesto. Requiere Sí. práctica, muchísima paciencia. práctica, Y es muchísima también, constancia también. Como en educación mundial también simplifican las cosas, Por porque supuesto. educación quedó más a negocio. Y prácticamente que Claro. dar menos y cobrar más. Claro, Entonces, lamentablemente. Y no debería ser así porque el objetivo principal debería ser inculcar la cultura, sobre todo en los niños. En este país tenemos muchísimo talento musical, por supuesto. cultural. Tuvimos la entrevista con la maestra Andrea Vela, que fue fantástica, que nos inspiró muchísimo. Y pues ahora estamos fascinados con su historia, con su repertorio, y justamente quisiéramos que nos comente qué es lo que ahora va a ofrecer al público. ¿Cómo se llama la siguiente melodía que nos va a ofrecer? Yo quiero para fiestas de Quito Perfecto. tocar por tradición, tocar la música flamenca, ¿Ya? que es otro estilo, también tiene vínculos con guitarra clásica, pero tiene algunas específicas técnicas ¿Ya? de su interpretación. Muy bien. ¿Y cómo se llama el flamenco que nos va a interpretar? Yo voy a interpretar un poco de Seguerillas como un gran poeta e investigador de su música, García Lorca. Él dijo que todos nosotros nacimos de Seguirilla. Él habló sobre andaluces. Y también un poco de bulería y de fandango. Perfecto. Perfecto. Muchas Todo gracias. tuyo, todo suyo el escenario, maestro. Sí, sí, sí. Adelante, por favor.
¡Qué belleza! ¡Bravo! Leonid, anteriormente, antes de escuchar sus melodías, usted nos había conversado de que tiene una relación estrecha con la maestra Andrea Vela. Quisiera que nos comente, por favor, de qué se trata y si ella ha sido la directora de alguna de sus obras musicales. Sí, por ejemplo, tengo un concierto para guitarra y orquesta. Y estrenábamos en Loja, después repetimos aquí en Casa de la Música, se llama Concertino Calais, y también esta obra, no para guitarra clásica, es para guitarra flamenca y orquesta. Ya. Qué lindo. Y única conductora que quería interpretar esta obra es la maestra Andrea Vela. Porque esta obra tiene compases flamencos que hay que estudiar prácticamente, no son como música académica. Ya. Y también maestra Andrea Vela prácticamente es campeón mundial por estrenos mundiales. Sí, qué maravilla. Sí, ella siempre toca obras nuevas, porque muchos conductores acostumbran tocar música que está conocida. Es muy fácil porque puedes ver como un gran maestro de pasado interpreta y repetir. Claro. Y yo con mis obras también tenía como problemas que como otros conductores no querían interpretar porque dice dame grabación y como yo doy grabación si nunca interpretaron. Por supuesto. Y porque antes con partitura y piano, pero este momento tienes que hacer grabación. Ya. Y también el mes pasado maestra Andrea interpretó un suite, una parte de mi ballet Monteluminos con Orquesta Sinfónica de Cuenca. ¡Qué lindo! Solo fue una parte sin bailadores porque todavía estamos buscando coreógrafo que hace coreografía, porque que no podemos ni Araí ni yo hacerlo. Ni maestra Andrea, ella solo interpreta con orquesta. Y baile es otra cosa. Claro, por supuesto. ¿Qué suite, maestro? Unas partes de ballet. Pasaron como tipo, porque suite es un juego de los bailes. Muy bien. Porque ballet dura como 1h20. Ya, pero ustedes solo hacen sí, partecitas. unas partecitas. Eso es suite. Ya, perfecto, perfecto. O sea, ustedes buscan la diferencia, no traer al público lo que uno está acostumbrado, sino apreciar nuevas obras musicales. Sí. Muy bien. ¿Qué más quisiera compartirnos, maestro? Estamos muy, muy emocionadas de traer a nuestros seguidores, a nuestro público, artistas de su talla. ¿Qué más quisiera? ¿Con qué quisiera despedirse, por favor? Yo quería primero agradecer a ustedes, Sonia, Sandra, por esa invitación. Y también nuestro estimado público, porque nosotros artistas vivimos e interpretamos para el público, no es para nosotros, como músicos aficionados, tocan a su diversión para sí mismo. Nosotros tocamos para el público. Y que también personas que quieren venir y estudiar, por ejemplo, yo tengo mi método magia escénica, cómo manejar el público, sirve no solo para músicos, también para personas que quieren hablar al público, manejar el público, políticos, también ¿Cómo profesores. Desenvolverse, ¿verdad? Sí. ¿Cómo perder el pánico escénico? Sí. ¿A eso se refiere, maestro, el pánico escénico? ¿Cómo desenvolverse en público con facilidad? Sí, y no solo pánico escénico prácticamente no existe, pero hay que solo preparar para esta cosa. Cómo manejar el público, porque muchas personas piensan, y muchos artistas aficionados, que yo disfruto en escenario y público va a disfrutar. No es verdad. Tienes que dar para que disfrute el público. Claro que sí. Es como otra manera de manejamiento del concierto. Claro que sí. Y también no solo concierto, una lección, por ejemplo. Claro que como sí. profesores tienen que también hablar con público, para el público, que el público entiende, que el público disfruta, no como yo disfruto de sí mismo y claro, el público va a estar no serviría de nada, dormida. Claro, aburrido, dormido, claro, por supuesto. También todos invito a mis conciertos y también si quieren aprender a tocar fino,
por favor, puedo dar clase, y no solo fino, para cualquier persona que si quiere algo conocer. ¿Y nos podría dar su número, compartir con nuestros amigos sus redes sociales, donde le podríamos localizar a usted en caso de que alguna persona esté interesada justamente de recibir clases de guitarra? Sí, porque llámeme como 0999 29 69 58, es mi teléfono. Y también tengo mi página web en inglés, palabras y guitarra, www.guitargoldenhands, como manos dorado.com. Ok, perfecto, lo vamos a poner en las claquetitas. Sí, vamos justamente a colocar en nuestras claquetitas. Amigos, ha sido un verdadero placer estar con ustedes nuevamente en esta fecha muy próxima ya a la Navidad. Y pues qué mejor que hacerlo con un maestro, con un guitarrista clásico ruso magnífico que nos ha deleitado con unas obras espectaculares y con su dominio en la guitarra. Muchas gracias, maestro. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bravo. Y así concluye otra exquisita serenata en Quinta Parada Magazine. Hoy hemos tenido el privilegio de sumergirnos en el mundo mágico de la guitarra clásica rusa, guiados por las hábiles manos y el corazón apasionado de nuestro invitado. Agradecemos a este talentoso guitarrista por regalarnos su arte y compartir la riqueza de su música. Que las vibraciones de estas cuerdas resuenen en sus corazones mucho después de que finalice el programa. Nos despedimos con gratitud y la promesa de más notas cautivadoras en futuros programas de Quinta Parada Magazine. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.